Cordial saludo. Este video es una disertación sobre la adecuación típica y el concurso de conductas punibles. Mi nombre es Arturo Cortés y en calidad de estudiante procederé a realizar un análisis crítico y dogmático de una situación fáctica que pone en tensión bienes jurídicos axiales del ordenamiento colombiano, la libertad individual y la vida humana. El relato fáctico es el siguiente. El 15 de marzo de 2024 en Bogotá, el ciudadano Jorge Ramírez interceptó al empresario Juan Morales, privándolo de su libertad mediante el uso de violencia física y moral. El agente trasladó a la víctima a un lugar oculto, condicionando su liberación al pago de una suma económica por parte de sus familiares. Tras 72 horas de cautiverio, Ramírez decidió cegar la vida de Morales mediante un disparo en zona vital para asegurar su impunidad, abandonando posteriormente el cuerpo. De acuerdo a la estructura tripartita del delito, vamos a enfocarnos en este punto en el juicio de tipicidad. Nos vamos a ubicar en uno de los dos delitos cometidos, en el secuestro. Para el particular, en el secuestro extorsivo, tal como lo determina el artículo 169 del Código Penal, en donde identificamos varios elementos: sujeto, verbo rector, objeto material, elemento normativo, tipo subjetivo e imputación objetiva. Dentro de ellos, en sujetos tenemos el activo indeterminado, el cual es Jorge Ramírez, y el pasivo determinado, Juan Morales. El verbo rector es retener. Por su naturaleza de delito permanente, la acción típica se prolonga y se sigue ejecutando segundo a segundo mientras persiste la privación de la autonomía del sujeto pasivo. El objeto material, personal y fenomenológico, el cuerpo del señor Juan Morales. El elemento normativo es el propósito de obtener un provecho o utilidad. Es imperativo destacar que este es un delito de resultado cortado, es decir, delitos de consumación anticipada, que se perfecciona desde el momento mismo de la privación de la libertad con dicha finalidad, siendo irrelevante para la consumación si el pago se materializó o no. Dentro del tipo subjetivo está el dolo de primer grado. Según la lección 20 de Mercado Suárez, el agente conoce la ilegalidad de la privación y dirige su voluntad específicamente al fin extorsivo. Y la imputación objetiva, el agente creó un riesgo jurídicamente desaprobado al sustraer a la víctima de su ámbito de seguridad. Riesgo que se mantiene activo y en ejecución durante toda la permanencia del cautiverio. El siguiente elemento de juicio de tipicidad es el delito de homicidio. Este delito, por supuesto, se compone de elementos como el delito descrito anteriormente. Por ejemplo, los sujetos compone de igual manera de dos sujetos, el activo, que es el señor Ramírez, y el pasivo, el señor Morales. El verbo rector, matar, a diferencia del secuestro, este es un delito instantáneo, cuyo desvalor de resultados se agota en el momento preciso de la extinción de la vida. El objeto material, personal y fenomenológico, el cuerpo del señor Juan Morales. El tipo subjetivo es el dolo directo, matar, animus necandi, donde el conocimiento de la letalidad del medio y la voluntad de producir el resultado coinciden plenamente. La imputación objetiva, el disparo, constituye la realización del riesgo prohibido en el resultado, que es la muerte. No hay ruptura de nexo causal, pues el deceso es la consecuencia directa de la acción del agente en el contexto de total dominio de hecho. Dentro del segundo punto de la estructuración tripartita, pues encontramos el juicio de antijuricidad. Se evidencia una lesión efectiva en los bienes jurídicos de la libertad y la vida sin causal de justificación alguna, bajo el prisma de la dignidad humana, artículo 1 de nuestra Constitución Política. El injusto se acentúa al evidenciarse un proceso de cosificación de la víctima, quien es tratada como un simple instrumento para alcanzar un fin económico y posteriormente desechada para proteger la impunidad del agresor. Como tercer elemento de la estructura tripartita del delito nos encontramos el juicio de culpabilidad. Por supuesto, el señor Ramírez es sujeto imputable, tenía capacidad de comprender la ilicitud y autodeterminarse conforme a esa comprensión. Al serle exigible actuar conforme al derecho y optar deliberadamente por el injusto, se configura el reproche penal individual en su contra. Dentro de la hermenéutica del concurso y las circunstancias modificatorias, encontramos la justificación del concurso. Se configura un concurso heterogéneo y sucesivo, según el artículo 31 del Código Penal.
La relevancia dogmática reside en la relación temporal. El homicidio, que es instantáneo, se produce mientras la conducta del secuestro, que es permanente, aún se encontraba en fase de ejecución. Al lesionar bienes autónomos con momentos de consumación distintos, no opera la consunción y se exige la acumulación jurídica de penas. Según el artículo 104 de la Ley 599 de 2012, siguiendo la doctrina de Posada Maya, 2014, y atendiendo a la gravedad de la conducta, el homicidio se agrava por, según la causal segunda, conexidad teleológica, matar para ocultar el secuestro previo. Y el causal 7, que es la indefensión, es fundamental precisar que el homicidio adquiere una mayor gravedad por la situación previa de sometimiento. La privación de la libertad colocó a la víctima en un estado de indefensión, que es evidente, siendo esa condición de vulnerabilidad garantizada por el propio agente para anular cualquier capacidad de resistencia. Atacar a quien se tiene bajo absoluto dominio físico representa el máximo desvalor de la acción, pues violenta el núcleo esencial de la dignidad humana antes de suprimir la vida. En conclusión, el análisis dogmático realizado permite establecer que no estamos ante una simple sumatoria de infracciones, sino ante una progresión criminal que exige una respuesta penal proporcional a la gravedad de los bienes jurídicamente conculcados, la adecuada aplicación de la teoría de la imputación objetiva y el respeto por la estructura tripartita del delito aseguran que la justicia penal no sea un ejercicio de arbitrariedad, sino una garantía de los derechos fundamentales. Este caso nos recuerda que el derecho penal es, ante todo, el límite último de la protección de la dignidad humana. Por la atención prestada, muchas gracias.